Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hola hermano, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que gracias por estar aquí. Quiero agradecerle por cada uno de sus comentarios. Quiero agradecerle porque siempre le dan clic a este video para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy el Señor ha traído a memoria un mensaje que un hermano me mandó creo que hace un mes atrás, y me pidió que hablara acerca de este don de discernimiento de espíritu. No es muy común que yo siempre haga videos de acuerdo a lo que me piden, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me impulsa a hacer. Ahorita yo estaba tratando de hacer otro video que he tenido planeado hacerlo y lo voy a hacer en otro momento, pero ahorita el momento que el Señor me está permitiendo es hablar acerca de este tema, que es el don de discernimiento de espíritu. Me motiva a hacerlo porque es el don que el Señor me ha dado, lo digo para la honra y para la gloria del Señor, y quiero hacer un pequeño estudio acerca de lo que es este don, esperando que sea de mucha bendición para ti y que te quedes hasta el final de este video para que puedas ver si tú tienes este don o no, para que empieces a ver, porque yo he hablado en otros videos acerca de mis experiencias, de testimonios que he tenido con el don de discernimiento de espíritu, pero más no he hablado cómo opera el don de discernimiento de espíritu, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta y cómo nosotros podemos llegar a fluir en el don de discernimiento de espíritu, porque es algo muy difícil como cristiano, que sabemos el don pero no podemos fluir bajo ese don. Entonces hoy quiero hacer eso porque es donde el Espíritu Santo me da a mí experiencias, y quiero hoy ser de bendición para ti en esta área de los dones que el Señor nos da. Pero antes que nada yo quiero leerte una palabra del Señor donde nos habla de que el Señor reparte diferentes dones a cada uno como Él quiere. Y se encuentra en el libro de 1 Corintios 12, 4 al 11. Y dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Gloria al Señor. La palabra es clara. La palabra nos dice de que usted y yo tenemos dones como Dios quiere y como Dios ha repartido al cuerpo de Cristo. Usted tiene un don que el Señor le ha dado. No confunda don con talento, porque hay personas que tienen talentos y hay personas que venimos con un don desde que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Él determinó el don que usted y yo tenemos. Cuando se trata del don de discernimiento de espíritu, es importante recalcar que cada creyente contamos con el discernimiento de espíritu. Esto obviamente va aumentando a medida que nosotros vamos buscando del Señor. Hebreos 5, 14, 13 leemos de que cada uno vamos encontrando cierto nivel de madurez en nuestra vida espiritual, al tal grado que vamos a ser capaces de discernir entre lo que le agrada a Dios, entre lo que no le agrada al Señor. O sea, definir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todos tenemos una capacidad de discernir sobre el bien y sobre el mal, pero hay una medida de discernimiento de espíritu que va más allá de ese tipo de discernir.
Hablar de esto, hermano, suele a veces ser un poco dificultoso porque hay personas o hay un grupo de personas que no creen en los dones espirituales, y lastimosamente aún dentro de la iglesia las personas no creen. Hay mucha incredulidad de que el Espíritu Santo se puede medir a través de dones que el Señor ha repartido a cada uno por igual como Él ha querido. Sin embargo, amados hermanos, es importante que usted y yo reconozcamos que estas son herramientas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. Usted y yo tenemos una gran comisión y por ende el Señor nos ha entregado herramientas necesarias e importantes para poder cumplir con la misma. Los dones espirituales no son un juguete espiritual que podemos hacer como a nosotros se nos dé la gana. Los dones espirituales no son tampoco para que usted se suba a un púlpito y usted brille y usted se sienta que usted tiene más que otros. Los dones espirituales es para ponerlo al servicio de la iglesia, es como para ponerlo, es más, podemos decir que los dones que nosotros tenemos, y más que todo ese don que Dios ha puesto en tus manos, son para que lo pongas al servicio de los demás. A veces sirven más a los demás que a nosotros mismos. Entonces no es para que nosotros brillemos o nos creamos más que otros. Los dones espirituales son exclusivamente para el servicio del cuerpo de Cristo, para cumplir con la comisión que el Señor nos ha demandado. Dios definitivamente quiere de que usted y yo anhelemos los dones espirituales, que los busquemos, que busquemos desarrollar los dones espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fluir en ese don que el Señor nos ha dado. Entonces, a veces creemos de que Dios solo me dio un don a mí y decimos de que tal vez nosotros no tenemos dones. Usted también tiene un don. Lo importante aquí es cómo usted está buscando desarrollar ese don, que más adelante le voy a hablar cómo desarrollar ese don y voy a hablarle conforme a mis experiencias, cómo yo lo he hecho y cómo he estado fluyendo en el don del discernimiento de espíritu. Pero a Dios le agrada eso, ver que usted está buscando fluir en el don espiritual que se le ha sido entregado. Debemos entender que la palabra discernir a veces es un poquito muy difícil de creer. Las personas a veces no entienden lo que es discernir espíritus o qué es el discernimiento de espíritu. Hay personas que no pueden comprender cómo sucede todo esto. ¿Por qué? Porque el discernir de espíritu es algo que no se ve, es algo que va más allá de lo natural, algo que no se explica. Como por ejemplo, ¿cómo yo puedo explicarle a alguien que yo sé información sobre él, que yo sé lo que su corazón está pensando? O sea, es algo muy difícil, porque el discernir es discernir algo interno fuera de lo exterior, algo que no se ve. O sea, eso es discernir, que es el don de discernimiento de espíritu. Es eso, el poder discernir la voz de Dios, discernir los espíritus que influyen en las personas, en el ser humano, y también discernir espíritus inmundos. Discernimiento de espíritus humanos, nosotros podemos discernir qué espíritus están influyendo en esas personas, qué hay en esas personas. Con el simple hecho de que nosotros a veces nos pongamos a hablar con esas personas, rápidamente nos damos cuenta qué es lo que está influyendo en esa persona. O cuando hablamos de discernir espíritus inmundos, el Señor nos da el privilegio de poder ver o entender los planes maquiavélicos que tiene Satanás para conmigo, para mi familia, para mi ministerio, o el discernir la voz de Dios. Y sabemos que en nuestras mentes a veces tenemos muchas voces, amados hermanos, y cuando andamos tan distraídos o cuando no fluimos en el espíritu del don de discernimiento de espíritu, muy fácil podemos caer en la mentira de Satanás. Y por eso es muy importante que tengamos, sea como sea, aunque usted no tenga el don, porque el don de discernimiento de espíritu va más allá, pero es importante que todos tengamos una medida de discernimiento de espíritu. Es importante eso. Por ende, este don debería estar muy activo en la iglesia, debería estar muy activo, y lamentablemente en este tiempo el don de discernimiento de espíritu está muy pasivo.
La iglesia hoy en día, los pastores no tienen ni siquiera discernimiento de espíritu. Suben a quien se les da la gana arriba en el púlpito, ministra a quien se le da la gana, ya sea porque es el hijo del pastor, o porque es la esposa del pastor, o porque es la sobrina, o porque es acá. Tenemos que entender qué espíritu está influyendo en esa persona, si de verdad está el fluir del Espíritu Santo en esa persona para que pueda ministrar a la iglesia de Dios. Y hoy lamentablemente no está habiendo ese fluir, no hay el fluir del don del Espíritu Santo de Dios, que es el don de discernimiento de espíritu. Ese no está lamentablemente. Hechos 8, 21, 23 dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí podemos ver el don de discernimiento de espíritu que tenía Pedro. Se hizo muy presente cuando entró a discernir el corazón del mago, cuando vio de que había un espíritu de amargura en el mago. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Lo reprendió duramente. Entonces es importante, cuando nosotros vamos a discernir el espíritu de las personas, empezamos a ver qué espíritus están influyendo en ellos, si de verdad es el espíritu de Dios o son espíritus inmundos. Es ahí cuando empezamos a entrar, cuando caemos en eso de que Dios nos revela el espíritu que está en esa persona, y a la misma vez podemos entender qué palabra le vamos a dar, porque así como el Señor nos da información de la persona, Él mismo nos da palabra para darle a la persona. Es aquí donde fluye lo que son las profecías, es aquí donde fluye lo que son la palabra de ciencia o lo que son palabras de sabiduría. Este don de discernimiento de espíritu, amados hermanos, es tan bonito, porque a veces creemos o pensamos que son simplemente pensamientos internos que nosotros tenemos, y creemos que es un simple pensamiento, pero a veces no son simples pensamientos. A veces lo que es la palabra de Dios, pero o es Dios hablándonos para poderle hablar a las personas, o es Dios moviéndonos para poder hacer algo por alguien, o por la iglesia, o por tu familia, por tu esposo, por tu hogar. Pero la iglesia lamentablemente no ha aprendido a fluir en ellos, y es por ende que lo que fluimos en este don, la iglesia no nos cree, la iglesia nos tilda porque queremos llamar la atención. Y mira, sinceramente hay un celo espiritual dentro de la congregación que es muy lamentable, y gracias al Señor que nos da el discernimiento de espíritu y nos da su palabra para nosotros poder dejar que sea Él operando y hablando conforme a su voluntad. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos decir con el segundo paso que les dije que les iba a decir cómo opera este don de discernimiento de espíritu? Quiero decirles algo. El don de discernimiento de espíritu opera de una manera muy sencilla. Es muy fácil de que lo opere. ¿Sabe qué es lo difícil? Número 1, el discernimiento de espíritu opera cuando usted tiene una conexión íntima con el Padre. Cuando usted ya se llegó a conectar con el Padre y su Espíritu, cuando el Espíritu del Padre está ya en usted, usted fácilmente fluye, usted fácilmente huele los espíritus, usted fácilmente siente los espíritus, usted fácilmente ve los espíritus, usted fácilmente fluye en el don del discernimiento de espíritu. Pero ¿sabe qué es lo difícil de esto? Lo difícil es llegar a conectarse con el Padre, porque para que usted se conecte con el Padre, usted necesita santidad. Para que usted se conecte con el Padre, y cuando yo hablo de santidad, quiero recalcar que yo no estoy hablando de santidad que tenga que ver con ropa. Eso es parte de. Yo estoy hablando de una santidad interna, de una integridad de pensamiento, de una integridad moral. De eso yo estoy hablando. A tal grado que usted no murmure, que usted no critique, a tal grado que
que usted esté enfocada únicamente en estar conectada con el Espíritu del Padre. Cuando usted logra conectarse con el Espíritu del Padre en cualquier momento, en cualquier lugar, donde sea que usted esté, hasta dormido, usted va a fluir en el Espíritu de discernimiento. Ahí usted va a fluir. Eso, así opera. ¿Cómo opera, hermana Suani? Conectándose con el Padre. Esa es la manera en que nosotros podemos llegar a fluir en este don. El Señor me va a mandar a veces sentimientos íntimos. Como por ejemplo, a veces llegamos a ciertos lugares y el Señor nos da información que a veces creemos que son simplemente pensamientos. Pero es ahí donde empezamos a madurar el don, es ahí donde empezamos a conocer el don. Entonces, cuando ya nosotros conocemos que nosotros estamos fluyendo en el Espíritu de Dios, en el don de discernimiento de espíritu, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando entran a un lugar, luego sentimos que la piel se nos hace como gallina, o de repente sentimos que algo está allí, pero no lo vemos, pero lo sentimos, o de repente sentimos que está ahí. Como por ejemplo, mi esposo la vez pasada dice que él estaba acostado y sintió que si él movía su mano lo iba a tocar. O sea, él lo sintió tan real, ese espíritu que estaba ahí operando. Y es importante que nosotros entendamos que cuando pasa eso es momento de orar, es momento de clamar al Señor y es momento de decirle: Señor, en el nombre de Jesús, cúbreme bajo tus alas, porque aquí hay un espíritu, y empezar a declarar la palabra del Señor cuando empecemos a sentir eso, porque cuando Dios nos permite sentir eso es porque hay espíritus inmundos en ese lugar. También otra cosa que a mí me pasa comúnmente es que soy muy sensible al sentir del corazón de las personas. Para mí es muy fácil ver a veces hasta a través de los ojos. Cuando yo veo a los ojos a una persona, para mí es muy fácil discernir el corazón de la persona. Para mí es muy fácil saber cuando llegan muchos jóvenes aquí, se pueden dar cuenta, estoy en mi negocio. Pero aquí llegan muchos jóvenes, yo me puedo dar cuenta quién está en droga, yo me puedo dar cuenta quién está siendo atormentado, yo me puedo dar cuenta de quienes están en pecado. Inclusive Dios me ha permitido estar ministrando, estamos ministrando la alabanza en la iglesia, y Dios me permite ver espíritus influyendo en el pensamiento de las personas. Con simplemente verlas yo me doy cuenta de eso, y es increíble. Pero cuando me pasa eso, entonces lo que hago es orar. Es muy fácil para mí discernir cuando llegan espíritus inmundos a traer opresión o distracción a la iglesia. Hay cosas que como seres humanos no las notamos, pero cuando fluimos en el don del discernimiento de espíritu, sí las notamos, hermanos. Por algo muy pequeño sí las notamos. El don de discernimiento de espíritu opera a veces con un sentimiento íntimo, como con una percepción que tenemos. Como por ejemplo mi esposo, le estoy poniendo ejemplos para que usted entienda. Yo sé que esto va a estar un poco largo, hermanos, pero no sé si quieren que lo dejemos para después, pero es importante para mí. Por ejemplo, la vez pasada él quería ir a una gasolinera, y ¿qué pasó? El Espíritu Santo le dijo que no fuera ahí. Él sintió de no ir ahí, mas sin embargo sí fue. ¿Y qué pasó? Le robaron. Entonces, como le dije yo a mi esposo, ese es el problema de la iglesia hoy en día, que no tiene el discernimiento de espíritu. Pero ¿cómo saber, hermana, de que me iban a robar, que le iban a robar? Bueno, por eso el Señor le habló antes, para que entendiera. Pero como no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, no entendemos su voz. Otra manera en cómo opera el don discernimiento de espíritu es con la voz de Dios, ¿sí? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla el Señor? Ok, Él te habla a veces con historias que te trajo a tu memoria, con pasajes bíblicos, con algún recuerdo que trae a tu memoria. Como por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo este video porque el Señor me trajo en memoria un mensaje que el hermano me mandó para hacer este video, y de hecho ya había preparado este video, pero este tema, pero no había tenido el tiempo de hacerlo. Mas hoy el Señor me habló a través de su Espíritu Santo con el recuerdo para hacer este video. Entonces el Señor habla de esta manera en muchas ocasiones, habla directamente, habla audiblemente, pero a veces habla a un sentimiento.
A través de este don podemos ver lo que es los espíritus inmundos. Podemos ver el mundo espiritual. Podemos ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos comprenderlo. Como por ejemplo, el Señor me dio un sueño y me hizo ver un demonio que estaba operando en la casa donde nosotros vivíamos anteriormente. Entonces el Señor opera también, podemos escuchar o podemos ver el mundo espiritual a través de visiones, a través de sueños, a través de fotografías que el Señor te da, como por ejemplo, yo estaba en una iglesia anteriormente donde yo sabía que me acuerdo muy bien que llegué a un culto y mi esposo me dijo, yo le dije a mi esposo, siento algo muy pesado en mi espíritu, le dije. Y me dijo mi esposo, ¿qué es lo que sientes? No sé, le digo, solamente sé que en el altar hay pecado. Le dije, y en el altar solo ministraba el hijo del pastor y el pastor. Y yo le dije a mi esposo, en el altar hay pecado. Y supuse yo que era el muchacho, porque era el único el que dirigía una vigilia que yo organicé con las damas. Y recuerdo que abracé a la pastora y el Señor me mostró en una fotografía el celular del pastor. Y, o sea, no sabría yo cómo explicarle, pero fue muy increíble el saber de que el pastor lamentablemente se encontraba en adulterio. Hubo otras situaciones donde el Señor ya me dijo que tenía que salir. Aquí hay un video donde hablo sobre este tema. Y así opera también este don para ver el mundo espiritual a través de sueños, a través de fotografías espirituales que el Señor te da, a través de visiones de acuerdo al entorno o al medio en el que tú estás. Percepciones físicas. Podemos sentir las percepciones físicas de los espíritus como nos oprimen, ya sea dolores en el cuerpo, en la espalda, dolor de cabeza, dolor de estómago. A veces no es cuestión de salud, a veces son espíritus inmundos que han venido a oprimir a la persona y simplemente, de hecho ahorita estoy sintiendo escalofrío dentro de mí, en mi cuerpo. Yo sé que este video va a ser de mucha bendición para su vida. Yo lo sé y para quien lo vaya a ver. Es ahí cuando el Señor nos da también palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabras proféticas. Entonces el don de discernimiento de espíritu se mueve también con eso. Con palabra de ciencia, palabras proféticas y palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando yo discierno el corazón de las personas, así mismo que estoy discerniendo, porque es el mismo Espíritu Santo que me permite ver la vida de la persona, ver su intimidad. Asimismo, el Espíritu Santo habla a mi oído y puedo escuchar la voz de Dios para poderle dar una palabra profética. Como en una ocasión Dios le dio una profecía a mi mamá, yo me fui, el Espíritu Santo me movió, oré por mi mamá y Dios me dio una profecía para ella que iba a suceder en 3 días. Yo cuento estas cosas porque aún también para mí es impactante. Aún también cuando les dije de que para discernir espíritus inmundos, yo recuerdo muy bien que en una ocasión yo visité, aquí hay un video donde cuento mis experiencias en cuanto a esos testimonios. Ahorita solo lo estoy haciendo de una manera muy rápida, pero recuerdo muy bien que yo fui a visitar a un tío junto con mi esposo y otros hermanos en Cristo, a visitar al tío de mi esposo, y nomás pisé la casa de ese señor. Yo nunca había visto a ese señor y yo recibí información de esa persona. Dios me dijo que era un violador. Cuando yo salí de la casa, el don de discernimiento de espíritu me hizo sentir dónde estaba ese espíritu. Usted me puede decir, no, ese espíritu está dentro de la persona. No, está influyendo a la persona. Pero Dios me hizo ver dónde estaba y de hecho Él me movió a orar en ese lugar. Vamos a continuar en cómo se desarrolla el don de discernimiento de espíritu. Espero puedan ver el próximo video, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y deseo con todo mi corazón de que usted pueda fluir en este don maravilloso. Si usted sabe, si usted analiza dentro de usted que usted tiene este don, espero en el nombre de Jesús que busque el fluir en este don. ¿Cómo puede ser, hermana Suani? Puede ser en ayuno, en mucha oración constante y puede ser en mucha integridad interior. Entre en la santidad, entre a apartarse para el Señor y verán cómo el don de discernimiento de espíritu se va a incrementar más en su vida
y podrá usted fluir y verá lo bendecida que usted va a ser. Y desde que usted empiece a fluir en el don de discernimiento de espíritu, usted se dará cuenta que usted no es igual a los demás. Usted se dará cuenta que lo que hay en usted es algo diferente a los demás. Es lo que a mí me pasa. Yo estoy aquí, yo incluso trabajo aquí, pero aquí Dios me ha traído personas para tratar con ellas. Dios me las trae y aquí mismo el Espíritu Santo empieza a tratar con esas personas. Y para mí es una gran bendición porque usted ve esta carne enfrente de su teléfono, enfrente de usted, pero lo que hay dentro de mí es algo diferente, es algo... ¿Por qué? Porque constantemente estoy viviendo muchas experiencias espirituales. Hace 3 días tuve un sueño donde la voz de Dios me decía, prepara tu aceite. Son cosas que quisiera yo hablarlas con usted, pero son tantas cosas que quisiera compartir con usted que tengo que hacerlo poco a poco. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, y sigamos buscando la santidad, sigamos buscando esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y gracias por llegar hasta el final de este video. Que Dios te bendiga. Así que estaremos hablando en el próximo video de cómo se desarrolla este don. Que Dios les bendiga.